tocó el gobierno, tuve que recortar gastos. Duro el relato, ¿eh? Cómo es vivir con 8.000 pesos o con menos de 8.000 pesos por mes en un momento donde más del 32% de la población de Argentina, de los 40 millones de argentinos, están en la línea de la pobreza, ¿no? No llegan a subsistir hacia fin de mes, no alcanza el dinero, han caído las changas, cayó la economía. Otro dato que se conoció en agosto, bueno, lo dijo, se conoció ahora, es la economía, los números de agosto que difundió el INDEC. Vamos a hablar un poquito de todo esto en vistas a lo que va a suceder la semana que viene, que es también la aprobación del presupuesto del año 2017 y qué es lo que contempla, lo que no. Tenemos invitados en piso para desarrollar estas cuestiones. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Por un lado nos visita Mariano Kestelboim, él es economista, y también está Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. Gracias a ambos por estar acá. Bueno, recién veíamos en este informe, ¿no? 8.000 pesos por mes para una familia, para vivir, es realmente muy bajo. ¿Qué es lo que pasó? Creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo se llega a aplastar de esa manera el poder adquisitivo de los salarios? Déjame ahí. Dale. No, yo creo que esto que indican ustedes, por un lado duele, por otro lado genera indignación. Si a esto le agregamos que el 10% que más gana en Argentina gana 14 veces más que el que menos gana, tenemos que sumarle, además de la situación de emergencia, ¿no es cierto?, de la pobreza en sí, la injusticia en la distribución, la concentración que se ha ido provocando en los sectores más poderosos. Por eso, en muchos debates me ha tocado decir públicamente en los medios de que para mí había un error en la consigna inicial de Cambiemos del famoso pobreza cero. Lo que en realidad habría que haber puesto es el hambre cero. Lo que en Argentina, que puede producir 10 veces alimento en relación a su población, o sea, para una población 10 veces mayor, haya hambre y haya esta situación, claramente en la Argentina el hambre es un crimen. Y me parece que un poco debiéramos tratar de ver si en estas etapas que vienen estas situaciones pueden llegar a paliarse. Los números vienen indicando que lo que iba a ser el famoso segundo semestre se transformó en el tercer trimestre y los brotes siguen sin aparecer. Ahora nos están diciendo que los 2 últimos meses también de este año no van a ser de crecimiento, a lo sumo de detención de la caída. Esto habrá que verlo. Y entonces las esperanzas ya aparecen puestas en el año que viene, que además por ser un año electoral se supone que le van a poner dinero al bolsillo a la gente. Ahora, Mariano, pero los últimos indicadores, los últimos datos hablan de una caída de la actividad económica de 2,6%, eso lo dice de manera oficial el INDEC. Si tenemos en cuenta eso, ¿no?, que ya son muchos meses de caída de la actividad económica, ¿qué perspectiva podemos tener para el año que viene? Ya ni siquiera para los meses que quedan. Mira, primero me parece importante aclarar que esto no es casualidad, fueron las políticas económicas lo que llevaron a esta situación y que no todos están en una situación de crisis. Como decía recién Miguel, hay sectores que mejoraron su posición relativa, en particular el sector financiero. Las políticas económicas que se adoptaron mejoraron esa situación, subiendo la tasa de interés, desregulando los mercados financieros, le permitieron incrementar sus ganancias en los primeros 7 meses de gobierno de Cambiemos en un 63%. Eso por un lado. Y después, hacia adelante, lo que viene, me parece que el proceso de desinflación, como lo llama el actual gobierno, llegó para quedarse. Me parece que los niveles inflacionarios que vimos hasta los meses, hasta julio, agosto, no se van a volver a repetir. Empieza así a caer la inflación. Lo están consiguiendo reduciendo fundamentalmente el consumo. Claro, habiendo aumentado... Tal cual, sí, habiendo aumentado la tasa de interés, achicando la demanda, bueno, los comerciantes no pueden trasladar sus incrementos de los costos a los precios, reducen márgenes y de esa forma tratan de mejorar un poco su nivel de ventas. De acá a los próximos meses seguramente la caída enorme del poder de compra de los trabajadores seguramente se va a desacelerar, la situación debería ir recuperándose, vamos a ingresar a un año electoral, me parece que las políticas económicas no van a ser ingenuas en ese sentido y van a tomar decisiones para que los trabajadores tengan una recuperación, aunque parcial, una recuperación de su poder de compra y seguramente los primeros meses del año que viene la situación no va a ser tan negativa. Ahora, pero la mirada está puesta en el 2017, un año electoral donde se supone que va a haber medidas
que de alguna manera den un mimo, una caricia a la población. Pero también hay que ver qué pasa en el año 2018, ¿no? Donde de repente se puede manejar cierto gradualismo el año que viene, pero ya hoy en uno de los portales de los diarios decían, bueno, que desde el exterior llegaban presiones para que el ajuste se haga en el año 2018, un nuevo ajuste, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Eso podría pasar? Si uno mirara lo que ha sido históricamente el proceso político en la Argentina, año electoral es año obviamente de afloje, diríamos, y de mejora. Año siguiente, no año electoral, es año de retoques o ajustes, depende de donde te ubiques, o de sinceramiento, como les gusta decir a algunos. Yo creo que va a depender esencialmente de la política, va a depender de los resultados electorales, va a depender de las expectativas que se generen y además va a depender de qué pasa en el mundo. Acá una variable que hay que tomar en consideración es que la situación a nivel mundial es de caída de precio de commodities, el mundo está vendedor y no comprador, observemos la expectativa que se había generado en torno a las inversiones. Las únicas inversiones que han llegado, vinculado a lo que recién decía Mariano, son las inversiones financieras, las inversiones especulativas. ¿Por qué? Porque con el Festival de Levac, con tasas al 23, 22, aunque bajaran a 20, son tasas absolutamente antiproductivas. Yo acabo de llegar de Jesús María, Córdoba, donde reunión con industriales de Villa María, de Jesús María, de Colonia Carolla, de Córdoba Capital, de Cosquín. Todo el mundo, la gran queja es esta. La agenda de la competitividad no se ha puesto en marcha. Con estas tasas son absolutamente antiproductivas y estamos teniendo que sacar créditos para pagar salarios. Ni hablemos que mientras yo estaba allí se conoció que Uruguay iba a firmar un tratado de libre comercio con China. Era la peor noticia para Córdoba. Bueno, ahí pongamos el ojo un momento, porque, a ver, por supuesto desde la UIA, por ejemplo, dicen China no tiene que ser reconocida como economía de mercado. Hace 10 años que ya Uruguay la reconoció. Bueno, pero acaba de reunirse Mauricio Macri con Tabaré Vázquez, se habló de este punto y entonces hay un cuco apareciendo cerca de la Argentina. ¿Qué implicancias tiene? Es un cuco muy importante. Si se le llega a reconocer a China como economía de mercado, va a ser una señal muy negativa para la industria. Absolutamente. Para aplicar medidas de protección de mercado que se conocen como antidumping, el hecho de que China sea reconocida como economía de mercado debilita mucho la posibilidad de aplicar esos instrumentos. Entonces, sería una señal que engrosaría una serie de medidas que ya se han tomado que están en contra de la producción y a favor de los grupos financieros nacionales. Entonces, porque usted acaba de decir que el mundo está vendedor. Claro. Nosotros abrimos las puertas, compramos y terminamos yendo al revés del mundo. Bueno, digo, en vez de sustituir importaciones, terminás abriendo tus puertas y que te venga de afuera. O sea, primer asunto, desdramaticemos la situación, salvo en algunos sectores como el textil, donde la situación es delicada. Pero la matriz importadora de Argentina es productiva. En estos momentos el 82, casi el 83% de lo que ingresa son insumos, partes y piezas, bienes de capital, ¿no es cierto?, para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Por lo tanto, hay casi un 12% que es de producto terminado. Obviamente, el principal problema que tiene la industria, y lo va a decir él con más autoridad, acaba de reunirse esta semana pasada Protextil, donde nos decían que la importación legal que viene de China, por supuesto, es un problema, pero mucho más es lo que hoy está en la primera plana de los diarios, la importación ilegal, el contrabando. Estos containers huérfanos que nadie reclama, que los abrimos y encontramos desde camisetas de la selección nacional, como le contaba yo recién a él, hasta ropa que viene ya etiquetada diciendo industria argentina. Digo, esto es lo que hay que combatir. Y hablando en la propia Protextil, me decían que además de esto que se ha encontrado, lo que está entrando por el norte, el contrabando que está entrando por el norte, es un contrabando jamás vivido en otros tiempos. O sea, todo es un conjunto que tiende a que la producción nacional, particularmente la producción de terminado, lo que es confección, se vea absolutamente afectado. Y entonces, cuando analizamos costo y decimos, no, lo que pasa es que nuestra industria no es competitiva, ellos hicieron un gráfico espectacular, donde el mayor costo es el costo impositivo, que esto es lo que implica no haber empezado a discutir la agenda de la competitividad. El costo impositivo que hay sobre la producción nacional te quita de mercado rápidamente. Compará, ¿por qué la gente va a Chile? Colas y colas y colas para ir a Chile.
porque Chile prácticamente no tiene impuestos sobre lo que se vende, diríamos, hay muy poco. Está bien, ellos es otra economía, no es comparable, 150 tratados de libre comercio o tratados de libre comercio en 150 países, es otra cosa. Pero volviendo a lo de Uruguay y lo de China, ¿ustedes a quién le parece que Uruguay va a comprarle automóviles si sale el Tratado de Libre Comercio Uruguay-China? Obviamente a China, a la mitad de lo que hoy están comprando, pese a que estamos en el Mercosur y pese a que tenemos una industria automotriz dentro del tratado con los brasileros, el 99% de los autos que hay hoy en Uruguay son de Argentina y de Brasil. Se quedan unos minutitos, repasamos los títulos y Dale, seguimos. dale. Actualizamos la información.